Uso la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar a favor del dictamen. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros senadores. En este punto de acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas, está encaminado a firmar un acuerdo entre las instituciones que procuran justicia para que pueda suscribirse un convenio de colaboración y se puedan dar las facilidades de asesoría y de defensa a los indígenas que presentan algún proceso de carácter penal. Yo quería remitirme a que el Senado de la República exhorta al Poder Judicial en cada una de las entidades federativas, y aquí quiero que se tome nota, Presidencia, de hacer un agregado para que esté redactado de la mejor manera y que diga, y del Distrito Federal, a realizar convenios necesarios con la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como sus organismos estatales que permitan el acceso pleno a la jurisdicción del Estado y garanticen una debida defensa de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Este punto de acuerdo, compañeros, quiero remontarlos ustedes a la parte de las injusticias que hemos cometido con la aplicación de la ley, en esta ley tan ciega que tenemos en nuestro país, que ahora habla hasta de impunidad, pero que donde más se expresan los abusos tiene que ver con los más marginados y particularmente con los hermanos indígenas. Ustedes deben de acordarse de Alberto Patistán, profesor indígena y activista del estado de Chiapas, que fue privado de su libertad y durante 13 años estuvo acusado de participar en un atentado contra elementos de la Policía Estatal y Municipal en el estado de Chiapas. Nada más rápidamente le suscribo cuáles fueron las violaciones a su proceso. Se violentó sistemáticamente el principio de asunción de inocencia. Su detención se realizó sin orden de aprehensión. Las pruebas de acusación fueron obtenidas de manera ilegal y violando derechos fundamentales, por lo que son nulas. Las declaraciones de los testigos presentaron contradicciones. Se permitió que personas no autorizadas fungieran como representantes legales. No tuvo una defensa adecuada por abogado elegido libremente. Y él, compañeros, para lograr su libertad, este Senado tuvo que tomar medidas para excarcelarlo. Jacinta Francisco Marcial, comerciante, indígena ñañú otomí, fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, por considerarlas responsables de haber secuestrado a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación. Se llevó su juicio sin acceso a intérprete ni a persona alguna que pudiera traducir el horizonte ñañú a la acusación que le imputaban a la acusada. Entre otras irregularidades, la misma compañera Alcántara, junto con las compañeras, fue condenada a 21 años de prisión y 2,000 días de multa. Y hasta mayo de 2014 se ordenó indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de esta compañera. Lo mismo que Adriana Manzanares Cayetano, que atravesó la misma circunstancia. Rosa López Díaz, indígena de origen tzotzil, acusada de secuestro con su esposo, estuvo privada de su libertad durante 6 años, desde mayo del 2007 hasta 2013, en que logró su liberación. Y también, entre las cuestiones que destacan de este procedimiento, es que
la declaración se realizó sin la presencia de un juez y sin la presencia de su defensa legal. No tuvo acceso a intérprete o traductor conocedor de su lengua y sus costumbres. No recibió atención médica tras la tortura de la que fue objeto. Su hijo nació en prisión. Compañeros, estos datos quise retomarlos para ilustrar de qué manera hace falta que este punto de acuerdo que se está proponiendo pueda hacer posible que los indígenas tengan acceso a la justicia de manera integral como se le hace a los demás. Y pega más el asunto de la pobreza y de la discriminación a este sector indígena, porque en 2010 había 52.8 millones de personas pobres en la población nacional. En el 2012 este número pasó a 53.3 millones de personas, el 45% del total. En 2 años aumentó el número de personas pobres en el país, lo que equivaldría que aproximadamente en 2 años a diario 685 personas se sumaron a la población que presenta alguna carencia. Compañeros, este punto de acuerdo que le pedí a la presidencia que pudiera revisar y retomar el agregado que estamos haciendo, tiene que ver incluso también con datos que reporta la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que hay 24 defensores públicos hablantes de lenguas indígenas y que tienen la atención de personas integrantes de los pueblos indígenas. El Instituto de Defensoría Pública nos decía que había 24 que hablaban 21 lenguas indígenas, entre ellas huichol, maya, mazateco y náhuatl. Las entidades que mayor destacan por tener incorporadas a la Defensoría Pública a defensores hablantes de alguna lengua son Chiapas y Oaxaca. El Instituto Federal de Defensoría Pública refiere que asumió la defensa de 1,076 personas indígenas en toda la República, de las cuales 959 fueron hombres y 117 mujeres. De esta cifra contrasta con el número de personas indígenas que se encuentran albergadas en algún sistema penitenciario en el país, reportando un total de 8,334 personas indígenas. De esta población, 327 son mujeres, 8,007 son varones y 7,632 pertenecen al fuero común. ¿Dónde es donde se requiere más este respaldo y este convenio? Precisamente las entidades federativas, donde más se concentra la población indígena, ya que la mayoría de ellos está sujeto a procesos de delitos del fuero común. El Instituto Federal de Defensoría Pública señala que ya cuenta con un convenio de colaboración suscrito con la CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde el 30 de abril de 2014. El objeto es la coordinación y capacitar a los abogados en materia indígena. Esto, compañeros, amerita que sea aprobado por este órgano legislativo y que se considere la modificación a este punto resolutivo para que incluya, no debe decir solamente al Poder Judicial de las entidades, sino también al del Distrito Federal, porque está dejando fuera en este asunto. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros senadores. Gracias, senador.